Has puesto tu ley en mi mente y corazón, y ahora lo sé. Obedezco por amor. Shalom, familia, bendiciones. Bueno, aquí estamos una vez más compartiendo la palabra del Eterno con la intención de uno por ahí seguir aprendiendo, seguir quitando esas vendas que tenemos en los ojos. Sabemos que esto es un asunto paulatino, muchas cosas que tenemos que aprender, otras que tenemos que desechar, cosas que aprendimos de un modo que tenemos que cambiar. Y bueno, la intención es no cerrarse, entender que siempre en todo lo que decimos las escrituras son la autoridad máxima, o sea que si la escritura lo dice, todos decimos amén. Entendiendo también como la propia escritura dice que no pensemos más allá de lo que está escrito, sino que dentro de la propia escritura hallemos las respuestas a todas las preguntas que tengamos. Siguiendo con esta serie del tema de Salomón, estuvimos hablando hace ya creo que dos Shabbat con respecto a este punto. Y bueno, seguiremos precisamente con esto, con la intención de que, de ver lo que realmente las escrituras muestran con respecto a Salomón. En el día de hoy vamos a estar viendo un poco con respecto a lo que es la profecía de Natán. Voy a compartir la pantalla, me dejan saber si la pueden ver. ¿Se ve? Sí, sí se ve. Sí. Perfecto. Entonces, tenemos acá la profecía de Natán, cumplimiento divino o interpretación de David. Traté de ser lo menos escandaloso con el título, en el sentido de que yo sé que por ahí uno suele tener ciertos conceptos, eh, pero la intención es ver únicamente lo que la escritura nos muestra. Uno puede llegar a tener una idea con respecto a algo, pero la intención es que dice la Biblia. El hecho de que la Biblia diga algo no significa que haya salido de la boca de Yahweh, es importante saber eso. El hecho de que esté escrito ahí no significa que esté del todo bien o correcto, porque en las escrituras vamos a encontrar muchísimas cosas que cuando las empezamos a ver a la propia luz de las escrituras nos damos cuenta que no van de la mano. O sea, no se confirman, no se, no se relacionan y no están acorde a lo que nosotros tenemos ya establecido en la Torah. La intención de esto es que veamos que a veces en las escrituras nosotros podemos llegar a tener una idea o un concepto de algo, pero no necesariamente es así. Y la intención es cuál. Vemos lo que está escrito y uno mismo por medio de esa revelación que el Ruach nos da, nos muestra, uno mismo puede llegar a la verdadera palabra que el Todopoderoso quiere que nosotros tengamos. Entonces, como pueden ver acá, hoy estaremos hablando acerca de la profecía de Natal. Ok, lo primero que tenemos que tomar en cuenta con este tema de la profecía es cuándo inicia todo. Nosotros vamos a encontrar en las escrituras que todo este tema de la profecía de Natán con respecto a lo que el Todopoderoso iba a hacer, lo vemos desarrollado en Segunda de Samuel, también lo vemos en Primera de Crónicas. Inicia de esta forma. Dice Segunda de Samuel capítulo 7 del 1 al 3, aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Yahweh le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo al profeta Natán, mira ahora yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. Y Natán dijo al rey, anda y haz todo lo que está en tu corazón porque Yahweh está contigo. Primera de Crónicas 17 nos dice precisamente lo mismo. Aconteció que morando David en su casa, dijo David al profeta Natán,
he aquí yo habito en casa de cedro y el arca del pacto de Yahweh debajo de cortinas. Y Natán dijo a David, haz todo lo que está en tu corazón porque Dios está contigo, Yahweh está contigo. Lo primero que notamos acá es un David que tiene el deseo de construir casa. Y la postura de David es, ya yo tengo casa de cedro, habito en casa de cedro, pero el Todopoderoso habita entre cortinas. Es como que yo tengo grandeza, pero el Todopoderoso tiene demasiada humildad. Entonces nace en el corazón de David el construirle casa al Todopoderoso. Nosotros en estos dos textos vamos a encontrar algo muy particular y es lo que yo sombré ahí en negrita, y es haz todo lo que está en tu corazón. En las escrituras, este punto es muy delicado porque no podemos hacer lo que esté en nuestros corazones, sino que tenemos que dejarnos guiar plenamente por lo que el Todopoderoso ha establecido. ¿A qué me refiero? El hecho de que Yahweh esté conmigo no implica que haga lo que está en mi corazón, sino que tengo que sujetarme al principio que el Todopoderoso establece. Y esto lo vemos acá. ¿Qué dice la escritura del corazón? Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Proverbios 28:26. El que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será librado. Proverbios 3:5, fíate de Yahweh de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Número 15:39, y os servirá de franja para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos de Yahweh para ponerlos por obra y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos, en pos de los cuales os prostituyáis. Proverbios 14:12, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Isaías 55:8-9, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Yahweh. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Este punto lo quise resaltar acá porque vemos que en las escrituras, cuando David tiene este deseo, la respuesta que le da el profeta Natán es, haz conforme a todo lo que está en tu corazón, porque Yahweh está contigo. ¿Qué problema tenemos acá? Que nuestro corazón es engañoso. Nuestro corazón nos juega en contra, nuestro corazón nos engaña, nuestro corazón nos confunde. Entonces, es importante saber que los deseos del corazón no necesariamente van a ir alineados a lo que el Todopoderoso establece. Y por eso el Todopoderoso dice que fíate de Yahweh, no te fíes de tu corazón, no te apoyes en tu bondad, no te apoyes en tu prudencia, porque puede ser que lo que tu corazón te esté presentando no sea lo correcto. ¿Cómo confirmamos que esta respuesta de parte del profeta Natán no fue correcta? Es con esto que tenemos aquí. La intervención de Yahweh fue inmediata. Inmediata. Segunda de Samuel 7:4-14, si alguien lo puede leer, por favor. Amén, amén. Dice, aconteció aquella noche que vino palabra de Yahweh a Natán diciendo, ve y di a mi siervo David. Así ha dicho Yahweh, ¿tú me has de edificar casa en que yo more? Ciertamente no he habitado en casas desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo, y en todo cuanto me he andado con todos los hijos de Israel. ¿He hablado yo palabra a alguna de las tribus de Israel, a quien haya mandado apacentar a mi pueblo de Israel, diciendo, ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro? Ahora pues dirás así a mi siervo David, así ha dicho Yahweh de los ejércitos. Yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra.
Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré, para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más. Como al principio, desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo, Yahweh te hace saber que Él te hará casa y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre y él me será por hijo. Él me será mi hijo y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Amén, mi hermano, gracias. Bien, ¿qué vemos acá hasta ahora? David tiene el deseo en su corazón de construir casa. Él dice, yo habito en casa de cedro y el Todopoderoso habita entre cortinas. El profeta Natán le dice, haz conforme a todo lo que esté en tu corazón. Vemos que el corazón es engañoso, por lo cual no nos podemos confiar de él. Y esto lo confirmamos al ver la intervención inmediata del Todopoderoso. Fíjense, Natán le dice, haz todo lo que esté en tu corazón. Lo que David tenía en su corazón era construir casa, pero vemos una objeción inmediata del Todopoderoso. No es lo que yo quiero. El propio Natán, a veces uno pudiera imaginar ciertas cosas y me imagino yo que quizás esto sirvió hasta de una propia reprensión para el profeta Natán de que siempre tenemos que dejarnos guiar por Yahweh, en el sentido de que, imagínense que yo le diga a una persona, ve a tu casa y cómete la cena, pero de repente vengo desde allá nuevamente a informarle que Yahweh dice que no vaya y que no se coma la cena. Es como que diciéndote a ti mismo, lo que acabas de decir no fue lo correcto. Estás hablando por tus impulsos, estás hablando por lo que está en tu corazón y no por lo que Yahweh está estableciendo. Y eso es lo que precisamente segunda de Samuel 7 nos manifiesta. Un Yahweh que está llevándole la contraria primero, al deseo del corazón de David y segundo, a lo que ya Natán como profeta le había aconsejado. Esto no tan solamente lo tenemos en Segunda de Samuel, también lo tenemos acá en Primera de Crónicas, pero este lo vamos a pasar porque prácticamente habla lo mismo, es tal cual lo mismo, pero lo quise poner acá para que, bueno, lo tengan ahí. Si ya luego lo quieren escudriñar un poquito más a fondo, pues lo hacen. Entonces, lo que Yahweh dice, sumamente importante, porque aquí nosotros tenemos que aprender a hacer distinciones. ¿Qué dice Yahweh y qué dicen los hombres? Sí, y eso es algo que también lo vimos cuando se dio la enseñanza hace 2 Shabbat. ¿Por qué? Porque que la Biblia lo diga, amén, sí, está en la Biblia, pero que lo dijo Yahweh, bueno, ya eso es otra cosa. Y es lo que nosotros tenemos que tener aquí presente. Segunda de Samuel 7, 12, 16, ya lo vimos en la primera profecía cuando leímos, y dice, y cuando tus días importante, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. O sea, todo esto lo voy a hacer yo, dice Yahweh. Yo lo voy a hacer. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre y él me será mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti, y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Dice Primera de Crónicas 17, y desde el tiempo que puse los jueces sobre mi pueblo Israel, mas humillaré a todos tus enemigos, te hago saber además que Yahweh te edificará casa, te la va a edificar. Y cuando tus días se cumplan para irte con tus padres,
Levantaré descendencia después de ti a uno de entre tus hijos y afirmaré su reino. Él me edificará casa y yo confirmaré su trono eternamente. Yo le seré por padre y él me será por hijo. Y no quitaré de él mi misericordia como la quité de aquel que fue antes de ti, sino que lo confirmaré en mi casa y en mi reino eternamente, y su trono será firme para siempre. Verso 15, conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Es muy importante que nosotros prestemos atención a esto que estamos viendo en la profecía, porque todo esto nos va a servir como fundamento para lo que vamos a decir luego. Bien, entonces vimos lo que Yahweh dijo. Entonces, como decíamos, y lo repito nuevamente para que quede claro, una es lo que diga Yahweh y otra es lo que diga el hombre. Que la Biblia lo diga no significa que lo dijo Yahweh. Ahora, luego de haber visto lo que dijo Yahweh, vamos a ver lo que David asume, porque ya vimos lo que el Todopoderoso habló por medio del profeta Natán, conforme a todas las palabras y la visión que el Todopoderoso le dio. Eso lo tenemos textualmente. Pero, ¿qué asume David? Primera de Crónicas 22, 6, 13 nos los dice. Y dice, llamó entonces David a Salomón su hijo y le mandó que edificase casa a Yahweh, Dios de Israel. Y dijo David a Salomón, hijo mío, en mi corazón tuve el edificar templo al nombre de Yahweh mi Dios, mas vino a mí palabra de Yahweh diciendo, tú has derramado mucha sangre y has hecho grandes guerras. No edificarás casa a mi nombre, porque has derramado mucha sangre en la tierra delante de mí. He aquí te nacerá un hijo, el cual será varón de paz, pero yo le daré paz de todos sus enemigos en derredor. Por tanto, su nombre será Salomón. Y yo daré paz y reposo sobre Israel en sus días. Él edificará casa a mi nombre y él me será a mí por hijo, y yo le seré por padre, y afirmaré el trono de su reino sobre Israel para siempre. Ahora pues, hijo mío, Yahweh esté contigo, y seas prosperado, y edifiques casa a Yahweh tu Dios como él ha dicho de ti, y Yahweh te dé entendimiento y prudencia para que cuando gobiernes a Israel, guardes la ley de Yahweh tu Dios. Entonces serás prosperado si cuidares de poner por obra los estatutos y decretos que Yahweh mandó a Moisés para Israel. Esfuérzate, pues, y cobra ánimo, no temas ni desmayes. Fíjense qué interesante este texto, porque esto es como un rompecabezas que uno tiene que ir poniendo cada una de las piezas poco a poco. Vemos lo que dijo Yahweh. Cuando tus días, esto tal cual como lo tenemos aquí, fue lo que Yahweh dijo. No dijo ni más ni menos. Esto fue lo que dijo. Aquí tenemos lo que asume David. Y lo que estamos notando hasta ahora es una grandísima diferencia entre lo que Yahweh dice por medio del profeta Natán y lo que David ahora le está diciendo a Salomón. Bueno, en las escrituras este es el primer momento en donde David dice esto y se lo dice a su hijo Salomón directamente. En Primera de Crónicas 28, 1 al 7 también lo vemos manifestado, pero aquí ya es la segunda vez cuando David lo hace, que aquí ya es cuando reúne a todos los principales. Si este texto lo puede alguien leer, por favor. Amén. ¿Se escucha? Dice, reunió David en Jerusalén a todos los principales de Israel, los jefes de las tribus, los jefes de las divisiones que servían al rey, los jefes de millares y de centenas, los administradores de toda la hacienda y posesión del rey y de sus hijos, y los oficiales y los más poderosos y valientes de sus hombres. Y levantándose el rey David, puesto en pie, dijo, oídme, hermanos míos y pueblo mío. Yo tenía el propósito de edificar una casa en la cual reposara el arca del pacto de Yahweh, y para el estrado de los pies de nuestro Dios. Y había ya preparado todo para edificar. Mas Dios me dijo, tú no edificarás casa a mi nombre, porque eres hombre de guerra y has derramado mucha sangre. Pero Yahweh
el Eloah de Israel, me eligió de toda la casa de mi padre, para que perpetuamente fuese rey sobre Israel, porque a Judá escogió por caudillo, y de la casa de Judá a la familia de mi padre, y de entre los hijos de mi padre se agradó de mí para ponerme por rey sobre todo Israel. Y de entre todos mis hijos, porque Yahweh me ha dado muchos hijos, eligió a mi hijo Salomón, para que se siente en el trono del reino de Yahweh sobre Israel. Y me ha dicho, Salomón tu hijo, él edificará mi casa y mis atrios, porque a éste he escogido por hijo, y yo le seré a él por padre. Asimismo, yo confirmaré su reino para siempre, si él se esforzare a poner por obra mis mandamientos y mis decretos como en este día. Amén. Gracias, mi hermano. Aquí tenemos varios puntos también. Como les dije, esta es la segunda mención. Cuando David dice esto, la primera fue con Salomón, que ya lo vimos acá, en Primera de Crónicas 22, prácticamente 6 capítulos luego, David lo hace. Nuevamente vemos una diferencia muy marcada en lo que Yahweh había dicho y en lo que David está diciendo, como que el Todopoderoso eligió a Salomón, el tema también de que había reunido todos los materiales, algo que vemos que se da muchísimo después que ya Natán había dado la profecía. Y lo que quiero mostrarles con esto a ustedes es que una es lo que Yahweh ya había dicho anteriormente, perdón, y otra cosa totalmente diferente es la que David está asumiendo. Esto no va de la mano. Yahweh dice una cosa, David dice otra totalmente opuesta, totalmente contraria, totalmente distinta. Bien, este punto de la sangre lo quise resaltar un poquito porque también nos daremos cuenta, conforme a las escrituras, que no va de la mano con los principios establecidos. Y esto lo vemos acá. Yahweh no puede castigar o descalificar a un hombre por ser obediente. No puede. Le puse por aquí. El punto es entender lo siguiente: si Yahweh mismo era quien enviaba a David a todas las guerras, importante, era quien le daba las estrategias y también quien le daba las victorias por donde quiera que iba, tal y como está escrito, sería una contradicción muy fuerte descalificarlo por haber derramado mucha sangre. O sea, como que no tendría sentido. Eso es sentido común. La sangre fue la causa perfecta que David fabricó para dar paso a su hijo de paz. Una excusa perfecta para dar paso a su hijo de paz. Las guerras eran de Yahweh. Primera de Samuel 25-28 dice, y yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa, pues Yahweh de cierto hará casa estable a mi Señor, por cuanto mi Señor pelea no sus batallas, porque las batallas no eran de David, sino las batallas de Yahweh, y mal no se ha hallado en ti en tus días. Segunda de Samuel 8:6, versículo 14, dice lo siguiente: David, hizo luego David guarnición en Siria de Damasco, y los sirios fueron hechos siervos de David, sujetos a tributo. Y Yahweh dio la victoria a David por donde quiera que fue. Y puso, el verso 14, guarnición en Edom. Por todo Edom puso guarnición, y todos los edomitas fueron siervos de David, y Yahweh dio la victoria a David por donde quiera que fue. No estamos viendo batallas de David, estamos viendo batallas del Todopoderoso, estamos viendo victorias del Todopoderoso. Entonces, sería totalmente contradictorio, conforme a las Escrituras, que por David haber participado de estas guerras, fuera descalificado para construirle casa a Yahweh. No tiene ningún sentido, no tiene ningún sentido. Salmo 144:1. Bendito sea Yahweh, mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. ¿Quién lo adiestra? Yahweh. El que está dirigiendo todo es Yahweh, mis hermanos, no es el hombre. Segunda de Samuel 5:10, y David iba adelantando y engrandeciéndose, y Yahweh de los ejércitos, de las guerras, de las batallas, estaba con él. Con Yeshua tenemos el mismo principio. Isaías 63. ¿Quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos?
Este, este hermoso en su vestido que marcha en la grandeza de su poder. Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. ¿Por qué es rojo tu vestido y tus ropas como del que ha pisado el lagar? He pisado yo solo el lagar y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas. Apocalipsis 19, 13, 15. 13 y luego el 15 dice, estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el verbo de Yahweh, el verbo de Loa. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira de Dios Todopoderoso. Con Yahweh tenemos el mismo principio, varón de guerra, es el mismo principio. Éxodo 15:3, Yahweh es varón de guerra, Yahweh es su nombre. Salmos 24:8, ¿quién es este rey de gloria? Yahweh el fuerte y valiente, Yahweh el poderoso en batalla. ¿Cómo pueden ser las batallas el motivo de la descalificación de David? Eso es antibíblico, hermanos. Eso no está conforme a lo que está escrito. Les puse por acá. Si hubiese sido válida la razón que mencionó David, hasta Yeshua, como el que realmente iba a edificar la casa, habría sido descalificado. O sea, si yo tomo el principio que está aplicando David y lo pongo enfrente de Yeshua, yo me voy a dar cuenta que hasta Yeshua tendría que ser descalificado, porque Yeshua es varón de guerra. Yeshua hace que las naciones sean sometidas a juicio. David juzgó como sucio la sangre, lo que Yahweh llamó obediencia. A lo que Yahweh le dijo, mi siervo, el que obedece a todas las batallas que lo envío, esto David lo usa y dice, no, por esta causa, esto me es impedimento a mí para yo poder edificar la casa. Entonces, si es impedimento es porque evidentemente no está acorde a lo que el Todopoderoso estableció. Una razón que pudiera sonar lógica al oído humano, la que David da, pero que insulta, mis hermanos, lo digo tal cual, insulta la soberanía de Yahweh, quien era el autor intelectual, la mente maestra detrás de cada una de esas batallas. No vemos la mentalidad de David, vemos la mentalidad del Eterno. El Eterno opera, el Eterno da la palabra y David simplemente iba y obedecía. David estaba plenamente influenciado por su corazón. Ya habíamos visto al principio que el profeta Natán le dice, haz conforme a lo que está en tu corazón. David está siendo influenciado por su corazón y con el permiso inicial de Natán, quien pasó de ser la voz de Yahweh a un diplomático del rey, que vamos a resaltar también el punto de Natán, porque Natán dejó de ser profeta para convertirse en diplomático, fabricó una excusa piadosa. David no podía decir que el plan de edificar la casa era eterno, divino, ya que esto de cierta forma no satisfacía su deseo de ver a su hijo en el trono. Aún el profeta Natán se alineó con los intereses de David porque ya había un plan político en marcha, Salomón como rey, ese es el que va. Natán ya se había desviado, algo que vemos muy marcado en Primera de Reyes 1, 11, 12, cuando le dice, toma mi consejo, eso lo vemos ya cuando se da la coronación de Salomón que se tocó hace 2 Shabbats atrás, ya no vemos un Natán diciendo, así ha dicho Yahweh, él ahora ofrece su propia sabiduría humana que iba de la mano con el plan que había establecido el rey David. Salomón fue el resultado, hermanos, de un profeta que creyó y un rey que por deseo de su corazón habló de más, se dejó influenciar. Ese es el resultado de Salomón. No movimientos de Yahweh, no obra de Yahweh, no que Yahweh lo ungió, no que Yahweh lo puso, y de hecho, eso fue lo que los hermanos desarrollaron hace 2 Shabbats,
de que la coronación no fue de parte de Yahweh, sino algo propiamente del ser humano. Y Yahweh, esa pregunta se hizo hace 2 Shabbats también, porque uno como que cuando empieza a escudriñar esto, uno se hace la pregunta, ¿dónde está Yahweh? O sea, están haciendo, están diciendo, están obrando, están armando el entramado, pero ¿dónde está Yahweh? Que no lo vemos mencionar por ninguna parte. David ya no lo consulta, algo que antes hacía con frecuencia. De esto solamente vamos a leer estos que tenemos aquí, los puse para que veamos que antes de David tomar una decisión, siempre consultaba a Yahweh. Algo que posteriormente estamos viendo que él no lo está haciendo. Si me pueden ayudar con estos textos. Me- Amén. Dice Primera de Samuel 23, 2 y 4. Y David consultó a Yahweh diciendo, ¿iré a atacar a estos filisteos? Y Yahweh respondió a David, ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. Entonces David volvió a consultar a Yahweh, y Yahweh le respondió y dijo, levántate, desciende a Keila, pues yo entregaré en tus manos a los filisteos. me- Ah, Primera de Samuel 23 de 9 al 12. Mas entendiendo David que Saúl ideaba el mal contra él, dijo a Abiatar sacerdote, trae el efod. Y dijo David, Yahweh, Dios de Israel, tu siervo tiene entendido que Saúl trata de venir contra Keila y destruir la ciudad por causa mía. ¿Me entregarán los vecinos de Keila en sus manos? ¿Descenderá Saúl como ha oído tu siervo? Yahweh, Dios de Israel, te ruego que lo declares a tu siervo. Y Yahweh dijo, sí, descenderán. Dijo luego David, me entregarán a los vecinos de Keila a mí y a mis hombres en manos de Saúl. Y Yahweh respondió, os entregarán. Primera de Samuel 38 dice, y David consultó a Yahweh diciendo, ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Bien, gracias, hermanos. ¿Qué vemos acá? Un David que anteriormente a todo lo que estamos desarrollando, ahora consultaba a Yahweh para todas las cosas que iba a hacer, para absolutamente todos, mis hermanos. Y de hecho, lo seguimos teniendo en estos textos que le coloqué acá. Lo consultan, no lo vamos a leer todos, pero están aquí y ya luego los pueden ahí leer en sus casas y escudriñarlos un poquito más a fondo. Pero lo que les quiero mostrar con esto es que Yahweh siempre que iba, perdón, David siempre que iba a hacer algo, consultaba al Todopoderoso. Nunca lo hacía por lo que estaba en su corazón, por el deseo que tenía en su corazón, por las ganas que tenía de hacerlo, sino que prudentemente, tal y como está establecido, consultaba al Todopoderoso. Siempre lo hacía, siempre lo hacía. Entre lo que Yahweh dice y David sugiere, hay grandes diferencias, mis hermanos, grandísimas diferencias. Les puse aquí este cuadro ilustrativo. Vamos a ver unos cuantos cuadros ilustrativos acá para poder encajar un poquito mejor los textos y que lo veamos un poco más sencillo. Les puse el texto en la parte izquierda y arriba tengo algunas preguntas. La primera pregunta es, ¿prohíbe Yahweh a David construir casa? Menciona la sangre, la guerra como causa de la prohibición. ¿Quién lo dice? En segunda de Samuel 7, ¿prohíbe Yahweh a David construir casa? Sí, claro, lo prohíbe, lo prohíbe. ¿Menciona la sangre como causa de la prohibición? No, no lo menciona. ¿Quién lo dice? Yahweh a través de Natán. En Primera de Crónicas 17 tenemos lo mismo. ¿Prohíbe Yahweh a David construir casa? Claro que sí. ¿Menciona la sangre? No. ¿Quién lo dice? Yahweh a través de Natán. Aquí es donde está el problema, en Crónicas 22 y 28. ¿Prohíbe Yahweh a David construir casas? Sí, claro, se lo prohíbe. ¿Menciona la sangre? Sí. ¿De dónde sale? David hablando con Salomón. Ya no vemos a Yahweh
Ya no vemos a Yahweh, vemos a David hablando con su hijo Salomón. En el 28, prohíbe la casa, construirla, claro que sí. Menciona la sangre, sí. ¿Quién lo dice? David nuevamente, repitiendo lo que él entiende que Yahweh le dijo. Pero ahora ya no es a Salomón, ahora se lo dice a todos los capitanes, todos los principales. Y si se lo dice a los principales, se lo dijo a Israel completo. Ya no se lo dice a su hijo, ahora se lo dijo a Israel completo. ¿Qué es lo que busco contrastar acá? Que una es lo que Yahweh dice y otra es lo que David sugiere. Otra es lo que David asume. Una dijo Yahweh, otra dijo David. Sí vemos que hay concordancia entre lo que David dice, conforme a lo que el Todopoderoso establece con el tema de la prohibición de construir la casa, pero con el motivo de la sangre no vemos concordancia, porque aquí vemos a un David, mis hermanos, influenciado altamente por su corazón. Cuando Yahweh no se le consulta, hay confusión y condenación. Importante esto, mis hermanos. Vamos a ver que cuando al Todopoderoso no se le consulta, vienen grandes consecuencias. De hecho, no lo cité acá en este estudio, pero en el censo vamos a ver precisamente lo mismo. Un David que no consulta al Todopoderoso y por no consultarlo murieron, si mal no recuerdo, fueron como 70,000 que murieron. Les puse por acá, vemos que de parte de Yahweh las palabras son sumamente claras. Yahweh habló muy claramente, pero David lo ve desde otra óptica. La escritura no dice que David fue rechazado por derramar sangre, importante. Yahweh no lo dijo. Eso no fue lo que Yahweh dijo. Como tampoco dijo que sería Salomón. La escritura solo habla de un hijo que vendría después que él muriera. Importante. Tal y como lo leímos al principio del estudio. Un hijo cuando David muriera, que ya sabemos que era Yeshua. Ya lo sabemos. El punto de la sangre y la guerra es algo que sale de la boca de David, tal y como lo vimos en las escrituras. Esto lo dice David, el mismo que enfatiza que Salomón será hombre de paz y ese es el ambiente ideal para construir el templo. Recordemos que en la profecía no se dice que el hijo que vendría sería de paz, porque recordemos que Yeshua, como aquel que iba a cumplir esta profecía, no venía a traer paz, sino que venía a traer espada. Entonces entendamos que en la profecía que el Todopoderoso da a Natán para que se la diera a David, no se menciona que el hijo sería de paz. No lo dice. Esto sale de boca de David. Pero qué interesante que David lo postule de este punto porque debemos recordar que el concepto que se tenía frente al templo era un lugar de paz. Y si el lugar es de paz, pues el que lo construye tiene que ser pacífico, evidentemente, evidentemente. Solo David dice que Salomón construirá el templo. Eso solamente sale de la boca de David. Y esto es algo que Yahweh nunca dijo conforme a lo que hemos visto a la luz de las escrituras. Las escrituras son claras. El motivo central aquí es que David no sería la persona que construiría la casa de Yahweh, sino un hijo. La razón por la cual Yahweh prohíbe a David construir casa es porque no era él que le correspondía, sino un hijo que el Todopoderoso iba a levantar después de él morir. No sé si se está entendiendo hasta ahora. ¿Podemos continuar? Bien, listo. Si tienen algo que decir, si no, Una cosita nada más, y que eh, obviamente cuando subamos, porque tal vez alguno no estuvo en la enseñanza que se dio hace 2 semanas de Salomón, la voy a subir después de terminar esta reunión de hoy, va a entender un poquito más por qué se hace énfasis en que, y lo vemos en la escritura, que nunca se habla de Salomón, nunca se menciona a Salomón, y que todo alrededor de Salomón fue algo del corazón de David y no el de Dios. Pero sí quería, con respecto a esto que acabamos de ver, es que recordarles, porque ya creo que todos lo saben, que a Dios nunca le interesó un templo de piedra, nunca.
Nunca, 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 nunca. Entonces, cuando él habla en su profecía, y no sé si se va a hacer énfasis más adelante en esto, cuando él habla de la profecía de quién le va a levantar el templo a él, es porque él no está pensando en un templo de piedra, él está pensando en el templo que sabemos que hay hoy, que está en nuestros corazones, en nuestra vida, ¿verdad? Que es el que hace nuestro Mesías en nosotros cuando viene y mora. Entonces, de eso es lo que habla la profecía de Yahweh. O sea, el interés de él nunca fue, y lo dice desde Isaías, ¿a dónde está la casa que me van a edificar? Siempre fue, o más bien nunca fue, un templo de piedra, ¿verdad? Eso se hizo con otro motivo que lo vimos en la clase de Salomón. Perdón, ahí va. No, no, mi hermano, perfecto, perfecto. Bien, continuamos. ¿Se equivocó David? Quizás, bueno, para algunas personas a veces son cosas un poquito sensibles en el sentido de que, ay, se equivocó David con eso. Bueno, si la escritura lo dice, mis hermanos, no podemos decir otra cosa. Siendo 100% bíblicos, podemos decir con toda libertad que David se equivocó en la decisión que tomó. 100%, mis hermanos. Y en las palabras que dijo. David interpreta la decisión de Yahweh a la luz de su propio deseo que estaba en su corazón y experiencia como guerrero. Recordemos que Natán al principio, cuando le habla con respecto al tema de la casa, le dice, haz conforme a todo lo que esté en tu corazón. O sea, vemos un David emborrachado por el deseo de su corazón. No es que Yahweh le haya dicho eso cuando le habló, sino que David lo asumió así y lo transmitió tal cual a Salomón y a los principales de Israel. Por otra parte, este punto lo puse acá simplemente como para explicar un poquito del tema de crónicas, porque también es un punto interesante. Es bueno resaltar que en el periodo posexílico, luego del exilio en Babilonia, cuando se escribe crónicas, había una tendencia a idealizar a Salomón, esa parte la habíamos tocado también un poquito, como rey de paz y hacer eso para vincularlo con lo que era la construcción del templo. En las escrituras, con el tema de la prohibición, no se menciona ninguna falta moral en David, ningún quebrantamiento con respecto a la Torah, que le impidiera edificar la casa, sino que forma parte de un diseño divino, ya el hermano Pablo lo mencionó tal cual ahora mismo, era un diseño divino, no era hecho de manos humanas, no era con piedras labradas, y eso no le correspondía a David como hombre, sino que era un diseño plenamente espiritual, algo que el Todopoderoso iba a establecer espiritualmente. Esta era la decisión de Yahweh, apuntando directamente a la simiente, Mashiach, que era quien verdaderamente iba a edificar la casa. Por eso gran parte del judaísmo y cristianismo se tiene la idea de David un guerrero y Salomón pacífico. Sí, de ahí es que sale esto. Un David con sangre, un David de guerras, un David agresivo, pero un Salomón pacífico, un Salomón tranquilo, un Salomón afable, pero no es así. Por lo tanto, Salomón es el adecuado. Como dijimos, Yahweh en ningún momento, reitero eso, Yahweh en ningún momento dice que Salomón sería, ya que nunca se mencionó el nombre de aquel que daría cumplimiento a esta profecía. Amén, hermana Mari. Sí, dos cositas, lo que acabas de decir, ¿verdad? David, un guerrero que derrama sangre y un Salomón pacífico, ¿verdad? Es la misma diferencia que hacemos con el Antiguo y el Nuevo Testamento, con Dios y Yeshua. Dios, ese guerrero implacable que no perdona, y un Jesús, en este caso, de paz, de amor, ¿verdad? También quería añadir que con respecto a David, ¿verdad? Cuando dice Dios me habló de Salomón y estamos viendo que Dios no escogió a Salomón, porque también vemos en las escrituras como la mamá de Salomón, que en este momento no recuerdo el nombre, ¿verdad? La mamá de, ajá, ella entra y dice, tú me prometiste que mi hijo iba a reinar. Entonces fue basado más en una promesa a una mujer que amaba,
que Dios hablando por sí, es el deseo de Yahweh. Pues. Él quería aportar eso. Amén, mi hermana, tal cual. Y de hecho, menciona un poquito eso del amor de David hacia Betsabé. Eso también tiene mucho que ver. También vamos a resaltar eso acá. Eso no se puede quedar, no se puede quedar. Bien, continuamos. Otro cuadro ilustrativo para encerrar todo lo que hemos visto acá en este pequeño cuadro que les muestro acá. Tenemos a la izquierda de igual forma el texto, tenemos arriba las preguntas. La primera pregunta es, ¿dice que será Salomón? ¿Qué realmente dice y quién lo dice? Segunda de Samuel 7, ¿dice que será Salomón? No. ¿Qué realmente dice? Un hijo tuyo cuando mueras. ¿Quién lo dice? Yahweh a través de Natán. Primera de Crónicas 17, ¿dice que será Salomón? No. Dice lo mismo. Un hijo tuyo cuando mueras. ¿Quién lo dice? Yahweh a través de, de Natán. Primera de Crónicas 22, ¿dice que será Salomón? Sí. ¿Qué realmente dice? Será Salomón, tal cual así lo dice. ¿Quién lo dice esto? David hablando con Salomón. Ya vemos que Yahweh en esta ecuación dejó de ser una variable. Yahweh en esta ecuación dejó de ser una variable. En Primera de Crónicas 28, cuando habla a los capitanes y a los principales, ¿dice que será Salomón? Sí, dice que será Salomón. ¿Pero quién lo dice? Nuevamente es David quien lo dice. Nuevamente. Importante porque David dice que Yahweh me habló. Yahweh me habló. Uno pudiera decir por ahí, bueno, no, porque quizás Yahweh no le habló por medio del profeta, quizás le habló personalmente a él en un sueño, pero esa teoría la vamos a desmantelar acá. Totalmente la vamos a desmantelar. ¿Cuáles medios usaba Yahweh para hablar a los reyes, incluyéndolo a David? ¿Cuáles eran los medios? Porque, ok, quizás aparecerán dos o tres por ahí diciendo, no, porque es que quizás él se lo reveló a David personalmente. No, la escritura no dice eso. Es bueno saber que en las escrituras no hay ningún texto que diga algo como, y Yahweh habló a David diciendo. Eso no existe. Tampoco se da con el rey Saúl. Esto porque si escudriñamos detenidamente las escrituras, nos daremos cuenta que Yahweh nunca habló directamente ni con Saúl ni con David. Y me voy un poco más allá. Prácticamente no lo hizo con ningún rey. Yahweh no hablaba directamente con reyes. Siempre Yahweh usaba intermediarios indicando que aún el rey estaba bajo la palabra, no sobre ella. Imagínense ustedes que el que gobierna es el que se enseñorea también de la palabra. Esto sería un desastre, mis hermanos. Sería un desastre porque si yo gobierno y también me enseñoreo de la palabra, puedo decir que Yahweh me dijo sin haberme dicho. Pero si yo no soy el medio de comunicación del Todopoderoso, tengo que sujetarme a lo que el profeta dice. Tengo que sujetarme a lo que el sumo dice. Tengo que sujetarme a lo que dice el sacerdote. Yahweh habla a Saúl por medio de Samuel. Nunca le habla directamente. Aquí les puse unos cuantos textos. No los coloqué todos ahí. Simplemente para que en sus casas ustedes los escudriñen. Primera de Samuel 9:15, Primera de Samuel 10, Primera de Samuel 15, ustedes van a ver que el Todopoderoso siempre usa a Samuel para hablarle a Saúl. Nunca habla a Saúl directamente. Yahweh habla a David por profetas y sacerdotes. Esa expresión que habíamos leído trae el efod, le dice al sacerdote, el efod era una prenda de ropa que utilizaba el sacerdote. Y bueno, cuando nosotros vemos que David sugiere esto o lo pide, es que él quería comunicarse por medio de un sacerdote. Él quería que Yahweh le hablara por medio del sacerdote. El sacerdote era que hablaba, no que David recibía la comunicación directa. O hablaba por efod, vamos a encontrar siempre, o hablaba a través del profeta. Al menos en el caso de David, textualmente encontraremos en las escrituras que siempre hablaba por este medio. Todos estos textos que les coloco acá confirman
textualmente que David nunca recibía palabra directa, sino que siempre que a David se le hablaba por medio o del sacerdote o de un profeta, que en este caso vamos a ver a Natán, hay otros más por ahí. Entonces, la fórmula siempre fue, la fórmula bíblica, Yahweh gobierna, el profeta habla y el rey obedece. Esto es, Yahweh gobierna, el profeta habla, Yahweh obedece. Este patrón no solo lo vemos con Saúl y David, sino también con, les mencionaba, eh, en las escrituras no tan solamente se da con David, no tan solamente se da con Saúl, sino que esto se extiende, mis hermanos, a todos los reyes que tuvo Israel. Llámese ya cuando se rompe el reino, ya sea los de Judá, Israel, pero siempre en el mismo principio. Con Salomón pasa lo mismo. Ahí les puse los textos, tenemos a Jeroboam, Acab, Jehu, Asa, Josafat, Ezequías, Nabucodonosor, Joseías. Vamos a encontrar que con todos se daba siempre lo mismo. Palabra que se da por medio de un sacerdote o por medio de un profeta. Nunca directamente. Nunca directamente. Esto nos confirma aún más que lo que leemos a David diciendo no es nada más y nada menos que un deseo de su corazón. No que Yahweh se lo fuera a decir a él en secreto, sino que habla desde su corazón. Algo que sale de dentro de él y no de Yahweh. Si era Salomón, tal y como David dice, Yahweh tuvo por obligación, mis hermanos, que haberlo dicho por medio de un profeta. Era obligatorio que lo dijera por medio de un profeta. Y como ya leímos, Yahweh fue muy claro cuando habló por medio del profeta. Será un hijo tuyo. ¿Quién? En el momento no se sabía. No dijo nombre. Cuando mueras. Y aparece ahí textualmente cuando duermas con tus padres. Tenemos otro cuadro acá. Este ya es un poquito más grande. Este lo hice con los temas y algunas preguntitas ahí. La pregunta es, lo que dijo Yahweh, o mejor dicho, la oración, el título, lo que dijo Yahweh a través de Natán, que lo tenemos en segunda de Samuel 7 y primera de Crónicas 17, le puse justamente al lado lo que dijo David en primera de Crónicas 22 y 28 y lo que nunca se dijo según las escrituras, o sea, lo que nunca se dijo textualmente. Aquí debajo tenemos algunas preguntas: ¿quién construiría el templo? Motivo por el que David no construiría. ¿Quién será rey después de David? Natán menciona a Salomón por nombre. David afirma haber recibido palabra directa de Yahweh sobre Salomón. ¿Qué dice Samuel 7 y primera de Crónicas 17? Un hijo tuyo, él edificará casa a mi nombre. No dice el nombre. Eh, lo que no dice, lo que David dijo, Salomón edificará casa. Eso es lo que David dice. Salomón edificará casa. Lo que nunca se dijo, que Yahweh dijera, Salomón edificará casa a mi nombre. Eso nunca se dijo en el texto. El motivo, que cuando Yahweh habla no se menciona ningún motivo, el único motivo es, esto lo va a hacer un hijo que yo levantaré. Ese fue el único motivo. Dice David, tú has derramado mucha sangre, has hecho guerras, por eso no edificarás. Lo que nunca se dijo, que Yahweh dijera, por la sangre derramada no edificarás. Yahweh nunca dijo eso. ¿Quién será rey después de David? Levantaré a uno de tu linaje. Eso es lo que Yahweh dice. ¿Qué dice Salomón? Dios me dijo que Salomón será. Lo que nunca se dijo, que Yahweh dijera que Salomón será rey después de ti. ¿Natán menciona a Salomón por nombre? No, Natán no lo dice. David no dice que lo dijo Natán. David dice que Yahweh le habló a él. Lo que nunca se dijo, nunca se menciona. David afirma haber recibido palabra directa de Yahweh, no en palabras de Natán. Sí, David lo afirma claramente, pero ya vimos anteriormente que el mensaje tenía que recibirse siempre por medio de un sacerdote o por medio de un profeta. Bien, entonces, ¿qué prometió realmente Yahweh a David por medio de Natán?
Volvemos a la profecía y dice, y cuando tus días sean cumplidos, esta es la promesa de Yahweh, y duermas con tus padres, levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre. ¿Qué dice después que mueras? Cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres. Y Yahweh dice que él levantará al hijo, no David. Eso lo vimos hace 2 Shabbats. Quien levanta a Salomón fue David. Quien lo levantó fue David. ¿Qué vemos acá? En la profecía que es Yahweh quien lo levantaría. Ya estamos viendo las contradicciones. Dice después que mueras. Pasa cuando David está vivo, que lo vimos hace 2 Shabbats también. Es una promesa futura después de la muerte de David, no con David estando vivo. Importante, importante. No dice que será Salomón, porque tampoco menciona quién era, no dice cuándo, pero sí después de la muerte de David. Después que David muera, el Todopoderoso lo iba a levantar. ¿Qué pasa con Salomón? Salomón fue coronado mientras David aún vivía. Lo vimos cuando los hermanos dieron la enseñanza de Salomón y su coronación. Eso lo tenemos en Primera de Reyes 1:32 al 35. Vemos a un Salomón siendo coronado aun cuando David estaba vivo. Entonces, David ordena su coronación, como vimos, no Yahweh. Salomón asciende al trono antes de la muerte de David. Esto no concuerda con la profecía original dicha por Yahweh, que dice después que mueras. Esto no va de la mano, mis hermanos. No va de la mano. Entonces, ¿qué vemos aquí? ¿Qué tenemos aquí hasta ahora? La promesa de Yahweh era que él levantaría al hijo después de la muerte de David y que ese hijo edificaría la casa. Y sabemos que ese hijo era Mashiach, como ya mencionamos. Sin embargo, David elige a Salomón en vida, lo corona y prepara los materiales para la edificación. Importante. Lo que vemos aquí en primer lugar es un David que toma decisiones por su propia cuenta, con motivaciones propias y políticas como rey. Aquí no está lo que Yahweh dice, aquí están motivaciones propias y políticas de rey. Y luego atribuye su decisión a Yahweh como una forma de autoridad divina y respaldo a lo que él está haciendo. David no actuó en base a una revelación literal y directa registrada. Sería muy interesante que luego de que yo diga algo, pues justo después de esa sentencia, yo diga que Yahweh me dijo, porque eso entonces le daría una validez aún mayor. Quizás la gente dirá, bueno, eso lo dijo el rey. No, 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 pero es que el rey dijo que fue Yahweh que le habló. Y aquí es distinto, aquí tiene más peso, aquí hay que obedecerlo. Pero lo que estamos viendo hasta ahora es un David que toma decisiones por su propia cuenta. ¿Entendió David que sería Salomón quien lo haría? ¿De dónde lo entiende, mis hermanos? En 2 Samuel 7 y 1 Crónicas 17, Yahweh dice, un hijo tuyo, pero no menciona nombre. Cuando Yahweh habló por medio de Natán, importante, Salomón ni siquiera había nacido. Entonces, ¿de dónde sacó David? ¿Qué sería Salomón? ¿De dónde lo saca? Y ahí está interesante el punto que mencionaban de Betsabé y el amor que él tenía por ella. Está súper interesante ese punto. Porque vemos que Salomón todavía no había nacido. Y eso, vemos que la profecía es anterior al pecado cometido por David con Betsabé y el nacimiento de Samuel, de Salomón, perdón, que se da en 2 Samuel 12:24. A David se le da la profecía, pero Salomón ni siquiera había nacido. Entonces, si Salomón no había nacido, ¿de dónde sacó David cuando se le da la profecía mucho tiempo antes de que este muchacho naciera y de hecho de que cometiera el pecado con Betsabé? ¿De dónde sacó David esto? Si la profecía se da antes de Salomón nacer, hice esta pregunta: ¿por qué David no elige uno de los hijos que ya tenía? ¿Por qué? Tenía hijos suficientes para elegir, mis hermanos. Les digo, tenía hijos suficientes para elegir. Salomón no había nacido,
no había cometido el pecado con Betsabé y tenía hijos para poder tomarlos y hacerse de cuenta que ellos iban a cumplir la profecía. Le puse por acá, antes que naciera Salomón, cuando ya había sido la profecía, tenía su elección los hijos nacidos en Hebrón: Amnón, Kileab, Absalón, Adonías, Cefatías y Tream. En Jerusalén también tenía gente que podía tomar para el cumplimiento de esta profecía: a Samú, Sobat y Natán. Y hasta ese punto, el estado moral de estos hijos era bueno. Importante, mis hermanos. Cuando Natán da la profecía a David, no se había registrado ninguna diablura de parte de los hijos de David. Importante, o sea, que David no nos puede decir a nosotros que no los eligió porque habían pecado. Estos muchachos hasta ahora eran unos santos. No se había dicho en las escrituras absolutamente nada malo de ellos. Y dice, la escritura no registra ningún pecado o falta. Entonces, ¿por qué David no eligió uno de estos? Si Natán le da la profecía y le dice, va a ser un hijo tuyo. Natán le dio la profecía, va a ser un hijo tuyo. Tiene hijos en Hebrón y tiene hijos en Jerusalén. Ninguno se habían pecado. ¿Por qué David no eligió a uno de esos? La respuesta es simple. David sabía que la profecía no era para ninguno de ellos, porque no se dio nombre. Además, él ya sabía que esto se daría cuando él muriera. Entonces, si a David se le dice, cuando tú duermas, David ahora no puede salir, que será Absalón, no puede hacerlo, o que será Abnón, o que será Kileab, no tendría ningún sentido, no tendría ningún sentido. Entonces, o sea, David no lo iba a ver. Hasta este punto David lo entiende. ¿Por qué David no toma la decisión de poner a uno de sus hijos? Aunque tiene ahí, están disponibles, David sabe claramente lo que ya Yahweh dijo por medio de Natán. Y él lo entiende, mis hermanos. Por eso nunca habla de ninguno de estos muchachos que este será el que me va a edificar la casa, o que este va a hacer esto, o que Yahweh me habló de acuerdo a esto de parte de, bueno, que me habló de parte del profeta o dijo esto. No lo vamos a ver porque David lo entiende. David lo entiende. David hasta ese momento tenía 9 hijos varones, todos vivos, no había pecados registrados aún, no había crisis y él a ninguno eligió. Interesante esto. No elige a ninguno. Los pecados llegan justo después del nacimiento de Salomón. Cuando Salomón nace, justo después llegan los pecados. Y aquí lo tenemos. Amnón viola a su hermana Tamar, segunda de Samuel capítulo 13, luego del nacimiento de Salomón. Absalón mata a Amnón en el mismo capítulo 13, justo 2 años después. Rebelión de Absalón en el capítulo 15. Adonías se proclama rey, Primera de Reyes 1. Sea, los pecados que cometen los hijos de David se dan después de que Salomón nace. O sea que David tenía demasiado tiempo para poder haber elegido a uno de sus hijos, pero no lo hizo porque claramente él sabe lo que Yahweh dijo. Tenemos aquí otro cuadro ilustrativo con algunos eventos, textos y comentarios, y le puse por acá la profecía de Natán sobre la casa y un hijo que reinará para siempre. Lo vemos en el capítulo 7 de Segunda de Samuel. Ocurre cuando David ya está establecido como rey y en paz con sus enemigos. Sí, Salomón todavía no existe, como ya les mencioné. Salomón no existe. El pecado con Betsabé, Segunda de Samuel 11, acontece tiempo después de la profecía, mis hermanos. 4 capítulos después, mis hermanos. Pasaron guerras, pasaron dificultades. David fue contra pueblos, contra naciones. Ya se le había dado la profecía. Justo en el capítulo 11 viene
lo del adulterio y lo de la muerte de Urías. La muerte del primer hijo de Betsabé lo vemos en el capítulo 12 de Segunda de Samuel. Dios castiga a David y este hijo muere al poco tiempo de nacer. Y en el mismo capítulo 12 se nos relata el nacimiento de Salomón después de que el primer hijo murió. Los pecados inician justo después de que Salomón había nacido. Importante, importante. David desde el principio supo lo que iba a hacer. Desde el principio lo supo, mis hermanos. No es que le nació así de repente, como a veces la gente piensa. No, hermanos, no, hermanos. Recordemos que David amaba perdidamente a Betsabé. La amaba perdidamente. Esta mujer no era una esposa más. Esta fue la mujer por la que David arriesgó su trono, su reputación, su conexión con Yahweh. El amor por ella era perdido, mis hermanos. Y todo lo que saliera de ella sería muy amado por David. Qué interesante. Este hombre arriesgó todo por Betsabé, mis hermanos. Lo arriesgó absolutamente todo. Desde el nacimiento, el trato que muestra David para con Salomón es único en su clase. Es único, mis hermanos. Algo que no había hecho con ningún otro hijo. Pero David, para David, su hijo Salomón era alguien muy especial. Recordemos aún cuando Betsabé, movida por Natán, va donde David y le recuerda la promesa que éste le hizo de poner a Salomón como rey, que ya lo mencionaron mis hermanos. Lo tenemos en Primera de Reyes 1:17. Entonces, David lo supo, amó perdidamente a Betsabé. De hecho, lo vemos cuando tuvo el primer hijo. Vemos que cuando el hijo enferma, David se somete a una aflicción tremenda por este muchacho, y estas acciones nos demuestran que el amor que Salomón tenía por Betsabé y lo que salía de ella era impresionante, era perdido. David lo arriesgó todo, absolutamente todo, por esta mujer. Entonces tenemos que entender, mis hermanos, por sentido común, que todo lo que saliera de Betsabé iba a ser extremadamente, mega, súper amado por David. Bien, quiero terminar con este punto del nombre. Ya llevamos, bueno, llevamos 26 presentaciones. El nombre, porque el tema del nombre también es súper interesante. Aquí vemos mucho también la mano de David. Segunda de Samuel 12:24 al 25 dice, y consoló David a Betsabé, su mujer, y llegándose a ella durmió con ella. Y ella le dio a luz un hijo, y llamó su nombre Salomón, el cual amó Yahweh, dice. Y envió, fíjense en este verso 25, porque está muy interesante, y envió un mensaje por medio de Natán profeta, así llamó su nombre Jedidías a causa de Yahweh. En el hebreo vamos a encontrar que por motivo del Todopoderoso Natán va y le pone el nombre Jedidías. Eso es lo que nosotros vamos a encontrar en las escrituras. Perdón, David pone Salomón, Natán dice Jedidías. Pero ¿qué pasa? El nombre Salomón fue una elección del rey David desde el principio. Y esto tiene una razón muy peculiar al poder vincularse directamente con la figura de paz que se quería promover en torno al templo. En hebreo, la palabra que tenemos es Shelomó, y Shelomó lo que quiere decir es pacífico. Viene de la palabra Shalom, es el Strong 7965, perdón, el de Salomón es el 8010, es el Strong 8010 y deriva de la palabra Shalom, que es paz, del Strong 7965. Entonces, el nombre que pone el rey David es Salomón y lo vemos textualmente. Y llamó su nombre Salomón. ¿Quién lo llamó? El rey David.
Pero por motivo de Yahweh, Natán llega y le coloca el nombre Jedidías. Vamos a ver, mis hermanos, que David siempre mantuvo su nombre. Segunda de Samuel 12:24, se los puse nuevamente acá el texto y les escribí. Veremos que cuando David paga sus consecuencias con su primer hijo que muere, que nace el segundo, este inmediatamente lo llama Shelomó, pacífico, Salomón. Y dice que Yahweh lo amó. Sin embargo, vemos que Yahweh para él tiene otro nombre, el cual se lo da Natán a conocer, y este era el nombre Jedidías. Ese era el nombre, mis hermanos. Ese era el nombre que el profeta Natán llevó. Dice que Natán le da este nombre por motivo de Yahweh, o sea, Yahweh fue la razón. No estamos diciendo, recordemos que Salomón era un bebé, es muy probable, la escritura no lo dice, importante, y no vamos a asumir lo que la escritura no dice, pero es probable que para Salomón había un propósito trazado, pero que por todas las malas decisiones que se tomaron, todo pues se vino abajo. Y Jedidías en hebreo quiere decir amado de Yah. Les coloqué el Strong acá hebreo, es el Strong número 3041 y se pronuncia Yedidía. Yedidía. Entonces, la decisión de David, Salomón. La de Yahweh, Jedidías. La decisión de David es estratégica y política para postularlo a la construcción o la edificación de la casa como un espacio de paz. La del Todopoderoso no es esta. Aquí vemos, mis hermanos, manifestadas dos voluntades, la del hombre y la del Todopoderoso. El Todopoderoso quería trazar algo específico, pero David quería trazar una cosa totalmente opuesta a la que el Todopoderoso quería establecer. El nombre Jedidías, importante, aparece en la Biblia solamente una vez, mis hermanos. Solamente una vez. No lo van a encontrar jamás en la vida. Mientras que Salomón aparece más de 300 veces. Ni siquiera David llegó a usar el nombre que Natán le dio por motivo de Yahweh. No lo usó. David enterró el nombre de Yahweh para imponer el suyo. Siempre que David se dirige a su hijo, lo hace por nombre Salomón, nunca Jedidías. Lo tenemos en Primera de Reyes 1:33, 2:1, 1:17. En esos textos vemos que siempre se dirige a él como Salomón. Y Yahweh hace silencio. Importante, mis hermanos. Vamos a ver que en todo este entramado, Yahweh no dice ni media palabra. Yahweh no dice, esta boca es mía. No lo dice. Desde que David impone su nombre por encima del de Yahweh, literalmente Yahweh se desaparece del mapa. Si empezamos a escudriñar detenidamente la historia, nos vamos a dar cuenta que cuando David se queda con el Salomón, Yahweh jamás volvió a aparecer en la historia. El último mensaje directo de parte de Yahweh fue en 2 de Samuel 12:25, que ya lo vimos cuando envía a Natán para llamar al niño Jedidías. A partir de ahí, lo que las escrituras nos muestran es una fase de gestión puramente humana. Y Yahweh no está por ninguna parte. Ni siquiera Natán volvió a recibir palabras después de eso. Recordemos que él mismo se unió a todas las decisiones tomadas por David, dejando de ser profeta para convertirse en alguien que apoyaba lo que su rey decía, volviéndose cómplice del deseo de David. Mis hermanos, Yahweh se desaparece del mapa y ni siquiera Natán vuelve a recibir palabra de Yahweh. Desde este momento, 2 de Samuel 12:25, Natán jamás volvió a recibir una palabra de parte de Yahweh. Qué interesante. Jamás volvió a recibir una palabra de Yahweh. Cuando David establece el nombre de Salomón, Yahweh no dijo nada. Cuando están poniendo a Salomón como rey, tampoco dijo nada, que eso lo vimos cuando vimos el tema de la coronación. Todas las decisiones tomadas fueron puramente políticas y por conveniencia, deseo del corazón. Yahweh no formó parte de esa historia
y esa es la razón evidente de su silencio. Donde a Yahweh no se le invita, mis hermanos, Yahweh no se aparece. Él es muy caballeroso, él es muy educado, él es muy sensato, él es una persona con mucha cordura. Él es alguien con mucha cordura. Y donde a él no se le invita, él no llega. Al imponer el nombre Salomón sobre el de Gedidías, David interrumpió la línea de comunicación. Importante. Él eliminó, él sepultó el propósito y el plan del Todopoderoso automáticamente. El texto bíblico evidencia que Yahweh respetó la decisión del rey, pero se retiró de la gestión del proyecto. Te respeto, pero no te voy a respaldar el proyecto. Ni Natán volvió a ser portador de visiones, ni David volvió a recibir instrucciones, ni el templo contó con una orden de construcción renovada tras la negativa inicial que vemos en la profecía de Samuel 7. Lo que siguió fue un reino humano donde el silencio de Yahweh fue el juicio más severo sobre la prudencia y el deseo del corazón de David. El edificio nació en el silencio de Yahweh, no en la decisión, perdón, el edificio nació en el silencio de Yahweh y en la decisión personal del hombre. Ahí fue donde nació el templo, mis hermanos. El templo nació ahí, el silencio del Todopoderoso y la decisión personal del rey David. Bien, lo podemos dejar hasta acá. Tenemos, ya luego seguiríamos con la junta de materiales y todo eso que vemos ahí. Creo que volamos mucho, nos quedan como 20 presentaciones, quedan una cuarta, pero bueno, avanzó, se avanzó bastante. Y bueno, la intención, mis hermanos, con el estudio es precisamente ver eso, que una es lo que vemos con el Todopoderoso y otra es lo que Yahweh, lo que David está diciendo. Lo que vemos aquí son decisiones humanas, gestiones que está proponiendo el propio hombre. Vemos un Yahweh que se desaparece del mapa, hace silencio, deja que el proyecto siga y al final vemos cómo se pagan todas las consecuencias que se mencionó hace 2 Shabbats. Cómo Salomón despedazó de manera violenta al pueblo de Israel. Amén. Si tienen algo que compartir, que comentar, adelante. Amén. Hay un detalle, muchas gracias, mi hermano, está buenísimo. Que de la única sangre por la cual Yahweh hubiera podido decirle a David, no vas a hacer mi casa porque has derramado sangre, es la sangre de Urías, ¿verdad? Porque él es el actor intelectual de ese homicidio. Pero vemos que la promesa o la negativa del templo es antes de que él haga esto con Urías. Entonces, todas las demás sangres que David derramó antes de eso fueron obra de Yahweh, empezando por la del gigante, ¿verdad? Entonces, no hay forma de que el motivo por el cual Yahweh descartara la construcción fuera ese invento de David, ¿verdad? Y ven la intención perversa que hay en el corazón de David. O sea, cuando nosotros pensamos en David, hay alguien conforme al corazón de Dios, esa frase no es de él, no es para él. Este, nosotros entonces vemos que hay una intención malvada de querer ocultar lo que Yahweh de verdad le dijo espiritualmente hablando. Porque en la mente de David no cabe que no sea un hijo de su sangre, de su carne. En la mente de David choca que no sea él el que construya el templo. O sea, todo eso a David le hace una disonancia cognitiva que dice, no, pero como si yo soy el rey, el amado, el que libró al pueblo, ¿cómo no le hago yo la casa? Pero como o sea, ¿qué pasa? Entonces, nace en él algo perverso de ocultar lo que de verdad Yahweh dijo. Y noten que su avaricia o su vanidad le nubló el entendimiento de entender la profecía, de entender que detrás de eso estaba el Mesías. O sea, quedó nublado y no pudo ver algo que era tan claro para él antes cuando escribe los salmos y todas esas cosas bellas que dice, ya no lo pudo ver más, porque su carne se puso por delante.
No, tiene que ser para alguien mío y como claro, no tenía ese amor tan grande no es que no amaba a sus hijos, porque él amargamente llora por lo que pasa en el conflicto con sus hijos, pero él no había experimentado lo que experimenta luego con Betsabe, como decía el hermano Raimi, lo que vino a hacer para él Salomón. Entonces vean cómo él se pone en contra de Yahweh directamente, total, se paró en medio del camino para torcer lo que Yahweh había así dicho a través del profeta Natán. Terrible, el hermano, el santo hermano David, ¿verdad? Sí, y quería, lo dije el Shabbat pasado y lo quiero volver a decir porque a mí me impresiona, ¿verdad? Cómo conociendo la verdad de las Escrituras, verdaderamente conociendo los mandamientos, ¿verdad? Nos podemos desviar y es impresionante cómo no se puede volver atrás. No era como cuando nosotros estábamos confundidos en el cristianismo, ¿verdad? Conocimos algo y estamos ahora como que experimentando esto, pero ya conociendo, es lo delicado, ¿no? Tenemos que estar siempre fuertes en las escrituras porque ya conociendo nos desviamos por un tema donde Dios nos dijo, de hecho, cuando estabas haciendo la enseñanza, yo estaba pidiendo perdón, ¿verdad? De tantas veces que dije, así dice el Señor, porque uno como líder lo dice muchas veces y da y que profecías y dice tantas cosas, ¿verdad? Y yo le estaba pidiendo perdón a Yahweh en este momento que te escuchaba y al mismo tiempo daba gracias por su misericordia porque él me ha traído hasta aquí, ¿verdad? A mí, al que está escuchando y a todos los que estamos aquí presentes, ¿verdad? O sea, que su misericordia es grande, pero conociendo yo una verdad le voy poniendo mi creencia y mi verdad arriba y me voy desplazando de lo que Yahweh dice. Y como dijiste, él es un caballero, él es donde no es invitado, él se retira. Y también es como decir, Dios mío, no permitas que yo nunca me aparte, porque cuando las escrituras dicen, el que esté firme, cuide que no caiga, a veces uno se reía de esas palabras. Yo me acuerdo que yo las llegué a leer y yo decía, bueno, pero es muy fácil no caer. No, no, no. Puede ser muy sencillo, muy sencillo desde el momento en que nuestro corazón quiera algo fuertemente, porque el ser humano es testarudo, el ser humano es terco, ¿verdad? Es necio. Entonces, imponer algo que yo desee mucho, mucho, mucho y lo voy diciendo, no, Dios me dijo esto, no, Dios, claro, si uno se lo dice a cualquier persona y te dicen, bueno, si Dios te está hablando, entonces hazlo. Te dan como que la carta verde, ¿verdad? De hazlo, como Natán. Ah, si eso está en tu corazón, hazlo. ¿Y cómo nos podemos desviar? Es importante que, que todas las mañanas meditemos o estemos meditando, ¿verdad? En nunca pedirle a Yahweh que nos guíe. Una palabra tan sencilla, pero al mismo tiempo tan poderoso como David siempre pedía su guía, ¿verdad? ¿Qué he de hacer? ¿Qué he de hacer? Entonces, Raimi, la enseñanza estuvo increíble, increíble. De verdad que para mí ha sido una gran bendición. Una gran bendición. Yo bendigo tu vida y bendigo tu familia y que esa revelación que Yahweh te da nunca deje de fluir. Y yo creo que eso va a ser siempre y cuando siempre estés como estamos, ¿verdad? Apegados a la palabra y lo que la palabra dice. Me quería agregar eso. Sí, no, es una reflexión que veamos, muchas gracias, hace que veamos las cosas desde otro ángulo, desde el ángulo de Yahweh, que aunque después el ser humano cuando Yahweh dice algo, aunque el ser humano lo contradiga, y él se ha callado durante un tiempo, pero después yo reflexioné cuando Yahweh permitió destruir el templo. Eso confirma que él no quiere
templo. Es más, ahí en firme dice, yo te haré, Yahweh le dice a través de Natal, yo te haré una casa. Dice, cuando uno lo entiende así, ha esclarecido mucho y el templo fue construido de nuevo y vuelto a destruir. La voluntad del Padre se hace. Y sí, Él tiene respeto, se cae como ser humano la voluntad de Él. Pero, o sea, lo que Él ha afirmado lo hace. Dos veces se reconstruyeron y la última vez fue destruido y ahora lo quieren volver a reconstruir. Hermanitos, si se le puede, no es la voluntad del Padre. Entonces ahí es donde nosotros podemos entender y asimilar, como dijo mi hermana Mari, hacer reflexión y preguntarle, ya, bueno, esto estoy haciendo, es tu voluntad. Porque el Espíritu nos guía. Entonces en esa reflexión siempre permanecer firmes a la voluntad del Padre y nosotros que tenemos nuestra caminosa, nuestra esencia de rebeldía, no voluntariamente, pero a veces sale porque somos seres humanos, ¿no? Él nos da esa oportunidad de reflexionar, de arrepentirnos. El tema que yo también, por lo que estoy escuchando, el tema que yo que me dañe, también la soberbia es terrible. Pero si uno no se arrepiente del corazón, pienso que el Padre puede, no perdonar, pero la voluntad es la de Él. A veces cometen una soberbia o una rebeldía, decir, no, pero después me arrepiento, pero la voluntad la tiene el Padre de decir, sí, te perdono. Y eso era lo que yo quería aportar, no sé si está bien, pero muchísimas gracias. Bendigo a cada uno de ustedes, a todos, especialmente a India, Camila, porque son excelentes tus enseñanzas, nos aportan muchísimo para comprender, purificando lo que traemos como tradiciones y otras. Muchísimas gracias y bendiciones a todos. Pero no sé si está. Bueno, el ser humano siempre ha sido testarudo y eso que usted decía con respecto al templo y que ya quieren hacer el tercero y, ¿verdad? Tienen 2000 años con esa historia y tienen la escritura en sus manos, los propulsores de ese tercer templo y no sé, no abren los ojos, ¿verdad? Yo voy a leer el texto que está en Isaías 66, 1, 2, que dice, Yahweh dijo así, es decir, no fue ocurrencia de nadie, lo dijo él. El cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Yahweh. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla mi palabra. Entonces Yahweh dice, ¿qué piensan hacerme a mí si yo soy el creador de todo? Es decir, ¿qué piedra van a edificarme? ¿Qué oro van a pulir para mí? ¿Qué plata? Si toda esta vaina la hice yo. Es decir, si yo me siento en el cielo y mis pies los apoyo en la tierra, ¿qué creen que me pueden hacer para que yo habite? O sea, les está diciendo, nada de lo que ustedes hagan es suficiente para que yo habite. O sea, nada está a la altura. Y dice, hablando del templo, pero
O sea, pone un pero, o sea, tranquilos, hay algo. Pero miraré al que es pobre de espíritu, al humilde, al que tiembla a mi palabra, o sea, al que tiene temor de mí, al que me obedece, al que me sigue, al que me creyó, a ese voy a mirar. ¿Para qué? Está hablando del templo, de casa, de dónde él va a morar y dice, a este voy a ver. Entonces, ese, si me quieren construir un templo es aquí, es en el corazón, pero el hombre necesita, ¿verdad? Sus templos gigantes, con figuras, con oro, con la madera más fina. Y entonces por eso es que siempre quiso David, ¿verdad? Hacer un templo lujoso. Y por eso después quiso Nehemías y por eso quieren hoy hacer un tercer templo y lo quiso Herodes, porque el ser humano le encanta eso, ¿verdad? Cree que puede contener a Dios en paredes de concreto. No importa cómo esté la verdadera casa, ¿verdad? Si tengo una casa de concreto bien linda y le pongo arriba casa de Dios, ahí está Él. Ahí, lo obligo a vivir ahí porque le puse templo o casa de Dios. Y Él ya lo dijo, Él ya dijo dónde es que Él habita y qué no está interesado Él en ver. El resto de cositas, mi hermana Alicia, casi no le escuché lo que dijo al final porque el audio estaba muy bajito y se pegaba un poquito el internet, pero le logré captar eso del templo y por eso solo a eso me refiero. Entonces, me disculpa si no me refiero a lo demás porque no le pude escuchar bien. Si alguno lo logró, entonces Sí, le cedo la palabra. se entrecortaba y el audio se escuchaba ahí un poco bajo, pero creo que la idea central se captó. Sí, eso del templo también estaría por ahí interesante eh, desarrollar esa enseñanza así puntual, porque realmente en las escrituras, no solo Isaías, sino que en general el edificio nunca fue, hermanos. El edificio, yo le digo el edificio. Bueno, no quisiera sonar ofensivo, no quisiera sonar ofensivo, pero yo le llamo el edificio, hermanos, porque eso es un edificio. Eso es un edificio. Y fíjense qué interesante cómo podemos también cotejar esto con lo de la salvación, porque vemos a un David que tenía algo y lo pierde. Primero entiende la profecía, pero luego cuando su corazón se desvía, todo lo pone patas para arriba. O sea, esta verdad que nosotros tenemos ahora, si nos desviamos, la podemos poner patas para arriba y autocondenarnos a nosotros mismos. Sabemos que la condenación llegó cuando hasta el reino, mis hermanos, fue tan fuerte todo lo que pasó que hasta el reino lo dividieron en dos. Imagínense ustedes la magnitud de desgracias que pasaron en Israel. Entonces, el detalle es ese. Y nada, uno quitarse esa venda de que una es lo que se piensa, como decía el hermano Pablo, que David conforme al corazón de Yahweh. Hay que escudriñar, hay que leer y dejar que la propia escritura hable por sí misma. Porque las cosas, mis hermanos, no son lo que parecen. Y una es como uno lo entendió y aprendió, y otra es lo que la escritura dice. Son dos cosas totalmente distintas. Amén. Amén. También lo que sucedió aquí va de la mano con tu enseñanza de la blasfemia contra el Espíritu. Cuando sabemos lo que Dios quiere, pero nosotros como hombres decidimos otra cosa. Entonces, sabiendo que es Dios el que dice algo, el que proclama algo, nosotros como seres humanos, ¿verdad? Cambiamos todo a nuestro querer, ¿verdad? Lo que estaba pasando con los sacerdotes, que sabían que Yahshua hacía todo por medio de Yahweh, milagros, sanidades. Ellos decían, no, por Belcebú, porque él estaba en contra de lo que ellos querían hacer en el templo, de lo que ellos querían hacer como gobierno, de lo que ellos querían hacer con el pueblo. Entonces, como estaba en contra, y esto es lo que nosotros queremos, esto se ve hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy se ve eso, ¿verdad? Estos grandes líderes, vamos a hablar de todas las creencias, ¿verdad? Estos grandes líderes que se van en contra de la escritura, en contra de lo que Yahweh desea y se van más a lo que ellos quieren a que el pueblo mire a lo que ellos quieren. Entonces vemos una blasfemia contra el Espíritu constantemente, constantemente, sin importar su salvación y sin importar la salvación de los que lo siguen, ¿verdad? Porque lo que quieren es ser espléndidos y vivir cómodamente en este mundo
el cual es temporal, porque somos como la hierba del campo que nacemos y muere, ¿verdad? Omitiendo o dejando de creer, porque es que caen como en una ceguez, dejando de creer que lo verdaderamente real es lo que no se ve y que nuestro fin debe ser eh, lograr estar eternamente con nuestro Dios. Este sería nuestro fin, ¿verdad? Y omiten todo eso y dicen, no, yo quiero el halago de los hombres. Por eso que estaba hablando con María José que a los artistas le dicen ídolos, porque ellos desean el halago del hombre, ¿verdad? Más que el halago de Yahweh si nos portamos bien. Entonces pasamos a eso, a la blasfemia contra el espíritu. Entonces quería aportar porque los dos mensajes como que se unen en eso. Fue lo que pasó con David, que de adorar la Torá, de adorar las leyes, de decir lo hermoso que era vivir este, a los pies de Yahweh, a pasar a lo que él quería, vino vino un desastre en su vida, en su familia, en su reinado, en su vida, como dijiste tú, se dividieron los reinados, ya Israel no era el Israel que Yahweh había levantado. Entonces vienen todos esos desastres, pero nosotros somos como ese pequeño mundo, cada uno de nosotros, que puede venir ese desastre, ¿verdad? En nuestras vidas si hacemos lo mismo. Entonces, como que mantengámonos siempre autodándonos ese consejo, ¿verdad? Unos a otros, de mantenernos firmes en la ley de Yahweh, en la Torah, y de buscar su enseñanza, de buscar su luz, pues lo más importante, es lo más importante, porque este mundo es temporal, 100% temporal. Claro, tal cual. Eso también de Natán, porque Natán, como vemos, también formó parte de todo el entramado. Me hace recordar a Balaam, que amó más el premio de la maldad, dice el texto. Y Natán pasó lo mismo. O sea, vemos como personas que custodian la palabra del Eterno se pueden hacer cómplices de las desobediencias. Lo más peculiar es que en todas las cosas que David decía y hacía, Natán nunca dijo absolutamente nada. Y esto como que golpea fuerte porque nosotros vemos que David cuando manda a llamar a todos los capitanes y los principales, por obligación Natán tenía que estar ahí. Eso era obligatorio, mis hermanos. David dice lo que dice frente a todos y Natán no dijo nada. O sea, él se mantuvo neutro. Por eso es que vemos que Natán se desaparece del mapa, literalmente. Bueno, lo vemos que aparece con la coronación, pero luego de ahí, literal, ni Yahweh habló, ni se menciona nada, y es por lo mismo. Y comparto lo que dice el hermana Mari. David, Natán, vamos a mencionarlos principalmente a ellos, dejaron de adorar la Torá, la palabra del Todopoderoso, para adorarse a sí mismos, para adorar sus deseos, lo que ellos querían. Y bueno, las consecuencias se pagan, mis hermanos. Las consecuencias se pagan y se pagaron muy, muy grandes. Así que, bueno, eso sería todo. Hermana Carmen se había prendido el micrófono ahorita, no sé si iba a decir algo. Creo que lo había encendido, sí. Sí. Bueno, no, primero es darle gracias a Dios por esta maravillosa enseñanza, bendecirlo, hermano Raimi, por toda la sabiduría que el Señor le transmite. Todo, para mí, todo quedó muy claro. Qué bueno es poder uno encontrar como esa dirección, porque la verdad siempre los pienso, yo siempre pienso cómo hacen para hacer una enseñanza de estas tan bonita con una secuencia, ¿no? De pronto, dentro de lo que yo escudriño, eh, he tratado de tener como un orden y lo estoy haciendo, pero no encuentro como la forma tan bonita, tan clara y secuencial, ¿no? Que es lo importante aquí, poder uno hacer eso. Muchas gracias. Espectacular, muy claro y muy edificante. Aquí aparecen las llaves de todo
las consecuencias y todo de pronto todo lo que uno ha vivido y los errores cometidos por tanta ignorancia. Amén, hermanita. Bueno, siempre, o mejor dicho, no se escandalicen por cositas que nosotros vemos en las escrituras como las que Raimi desmenuzó hoy. No crean que por eso lo que Dios dice falla, no crean que por eso la Biblia es mentira, o no crean que porque haya alguna trampilla en la escritura es porque a Dios se le fue y porque Dios se descuidó o no es la palabra de Dios. El mismo Dios advierte, y esto lo hemos dicho muchas veces, en Jeremías 8:8 dice que la pluma perversa de los escribas torcieron la palabra de él. O sea, eso sucede. ¿Qué pasa? Que la escritura, la palabra de Dios es tan perfecta que podemos nosotros discernir y encontrar esas cositas ahí que quisieron por ahí engañarnos, ¿verdad? Y siempre usted ve que detrás de esas cosas hay una cuestión de beneficio hacia algún hombre, ¿verdad? Por ejemplo, toda esta historia de este Salomón y todo eso que hemos venido viendo y cuando vean los que no estuvieron ese sábado, la clase que la voy a subir hoy, cuando ustedes vean todo eso, todas esas cosas, es para tratar de justificar algo que en el caso de Salomón es algo económico que hay detrás. ¿Cuál era? El impuesto al templo, con el cual durante cientos de años al pueblo de Jerusalén se le sacó dinerito. Todavía en tiempos de Yahshua tenían ellos y se veían en la obligación de pagar un impuesto al templo. Es decir, todo el sistema que Dios puso de sustento para los sacerdotes no era suficiente, no. También traigan un impuesto y por eso encontramos en ese tiempo una cúpula de sacerdocio rica, ¿verdad? No era lo que Dios planeó, ya ellos eran ricos, vivían, ¿verdad? En opulencia, ¿por qué? Porque había un impuesto al templo durante siglos cobrándose y eso era muchísimo dinero. Entonces, cuando nosotros vemos esas cositas y no le suena a ninguno como lo que decía al inicio, como que Dios, eh, porque a mí me pasó, es decir, yo cuando hablaba con una persona de estos temas, me decía, ay, pero entonces, ¿por qué Dios permitió que eso y por qué? Y yo, tranquilidad, o sea, para eso Dios levanta y levantará siempre a hombres como Raimi, que escudriñan y que por ahí entonces Dios les dice les da la clave para encontrar la verdad detrás de los relatos del judaísmo o del cristianismo, o de quien usted quiera, el catolicismo, lo que usted se imagine, y a la luz de la escritura podemos nosotros ver entonces cuál es la verdad que Yahweh estaba dando. ¿Ok? Entonces, ¿qué vimos hoy? Que Yahweh tenía un plan, que Yahweh dijo algo y el hombre lo torció. Y qué bueno que Dios lo dejó ahí evidenciado, porque entonces nosotros ahora lo podemos ver y no comer cuento. Es decir, no estoy diciendo, digamos, que el hermanito David no es o no fue lo que sabemos que fue, pero también podemos ver que era un hombre y que no solo se equivocó con Betsabé, se siguió equivocando y destruyó su familia y parte de lo que él hace destruye a Israel. Porque si bien es cierto, el autor fue Salomón, todo esto lo provocó David. Entonces, la escritura nos deja ver las dos cosas. Y siempre es como para que uno no idolatre hombres. No idolatren hombres nunca. Ni a Raimi, ni a mí, ni a Mari, ni a nadie. Porque todos somos vulnerables a equivocarnos, a meter las patas. Yo hoy estoy aquí, pero mañana puedo estar en cualquier otro lado. Dios tenga misericordia de mí, no lo permita. Pero entonces, hermanos, la mirada siempre en Dios, no en David, no en Salomón, no en nadie. Por eso Yahshua se encargó de decir, aquí hay uno más grande que Salomón. ¿Por qué? Porque el judaísmo se encargó durante siglos de decir que como Salomón no iba a haber nadie. Y de hecho lo dejaron escrito en la Biblia, que no iba a haber nadie más sabio que Salomón y el Mesías se para al frente de ellos, como no lo odiaban ya, y les dice, hey, aquí hay alguien más grande que Salomón. Entonces, para que nosotros entendamos que es Él al que tenemos que ver siempre, ¿ok? Siempre viendo a Mashiach. No importa si yo me resbalé, me caí, me fui de acá, ustedes siguen viendo a Mashiach, ¿ok? Amén. Es que ese es el inconveniente que de pronto ha habido en nuestra mente, ¿no? Que nosotros no lo vemos a estos personajes como una vasija que el Señor utiliza, es el medio para darnos la enseñanza o para todo,
y se endiosan a estas personas, ¿no? Se ha endiosado, entonces es cuando caemos en el problema. Entonces David, y le quitamos a Dios, entonces David era un guerrero, era lo máximo, es que es una cosa, mejor yo fuera de serie, fuera de eso, pues en todo lo que se habla, que ya le metieron la mano y que ya empezaron pues que hay cosas que no concuerdan, no coinciden, no hay lógica, ¿sí? Hay cosas que no son lógicas. ¿Cómo es que si el Señor dijo una cosa, aquí aparece diciendo otra, como si él se contradice, pues, y entonces, ay, se me equivoqué y era esto, ¿no? Y entonces es lo que yo veo ahorita, que tenemos esta enseñanza, cómo las cosas, esa secuencia, eso que de pronto uno no veía. Y decía, pero ¿cómo es que sí? Bueno, ya leía ya todas las barbaridades y ahora el Señor dice eso. Entonces, eso era lo que yo pues no entendía. Gracias Dios por ahorita poderlo comprender. Y entonces, cuando vemos y nos enseñaron, y pues no tuve la capacidad de uno decir, no, eso no puede ser así, porque pues el pastor tenía la última palabra, ¿no? Y muchas veces lo pregunté, es más, una vez hubo una confrontación con respecto a David, que ellos allá predicaban los dos, el pastor y la pastora, predicaban y resulta que el pastor había predicado algo de David y cuando ella viene y predica algo y también de David y era todo lo contrario. Claro, pues como yo voy a estudiar y yo todo lo voy anotando y yo, ¿qué es esto? ¿Sí? Y entonces llego y le pido una cita y voy y le digo, necesito que me expliquen esto. Usted dijo esto y ahora usted dijo esto. Y llegaron y se miraron y le dijo él, ¿sí ve? Yo le he dicho a usted que usted no tiene por qué derribar lo que yo he dicho. Y entonces ellos tenían pues las posturas, empieza uno, pero le doy gracias a Dios por eso, porque eso quiere decir que uno ya entendía y que no estaba uno comiendo pues entero, ¿no? Ya miraba uno y decía, ¿qué es esto? No, esto no me cuadra. eh, lo analizaban de una manera de acuerdo a la conveniencia, porque, por ejemplo, como juntos eran músicos, eso tocaban todos los instrumentos, ellos habían sido de orquesta cuando estaban fuera de la predicación. Entonces, ellos hablaban de que el corazón, o sea, Dios como amaba a David era por lo que él lo alababa por esas alabanzas, porque tocaba todos los instrumentos. Entonces, pues esa era la congregación ideal, porque nos estábamos preparando para cuando fuéramos al cielo, poder cantar y alabar al Señor, que era lo que en realidad le gustaba a Dios de David, ¿no? Todo lo, todo lo que le cantaba. Entonces vemos que qué bueno, porque ahorita entiendo, toda persona todos nosotros, es que uno lo sabe, pero lo tienen que quitar, de que yo no puedo poner la mirada en el hombre. Somos medios, somos vasijas, somos instrumentos para que él se manifieste. Si Dios no hubiera estado en David, pues las guerras pues nada, todo no hubiera pasado, no sería nombrado, ¿no? Pero ahí fue donde se endiosó él mismo, lo endiosó la gente y bueno, todo lo que pasó. Entonces, y eso pues, es lo que pasa ahorita. Entonces, gracias porque Dios está haciendo cosas maravillosas en nosotros. Yo quería agregar un poquito y no tiene nada que ver con el mensaje, pero sí tiene que ver con algo que Carmenza dijo, ¿verdad? Para algunas personas es difícil poner versículos en conjunto, ¿verdad? Y hacer una enseñanza, pero es que todos fuimos llamados para algo y por eso es que somos un cuerpo, porque o sea, estamos juntos, pero en particular tenemos cosas que hacer. Por ejemplo, hay cosas que tú haces que Raimi no hace que llamar a los hermanos, preguntarle cómo están, estar pendiente de ellos. Entonces, Raimi está dedicado a lo que Yahweh lo ha llamado y tú a lo que estás llamada. Entonces, a lo que estamos llamados como que eh, 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 tú misma a ti misma, o sea, como que
darte un abrazo y decir, ok, lo que Yahweh me ha llamado a hacer, yo lo estoy haciendo. Porque siempre decimos, ay, yo quisiera enseñar así, ay, yo quisiera enseñar así. Pero los que enseñan pueden decir, yo quisiera hacer ese seguimiento, yo quisiera ayudar de esta manera, yo quisiera, ¿entendés? Porque somos un cuerpo y eso es lo que nos hace fuertes en Yahweh, esa vasija, ese cuerpo. Entonces, en lo que haces, tú me escribes casi semanalmente y estás pendiente y estás preguntando y sé que lo haces con Alicia también y sé que lo haces con otros hermanos y sé que lo haces con gente a tu alrededor. Entonces, a lo que fuiste llamada, ahí es donde está la bendición, ahí es donde tú te mueves, ahí es donde tú eres fuerte. Igual, Pablo, Raimi, yo bendigo la vida de ellos dos cuando enseñan, Dios mío, o sea, ellos no te quitan un velo, ellos te quitan, es como la cebolla, no te quitan una capa, ellos te cortan la cebolla por la mitad. O sea, es hermoso, ¿verdad? También cuando Alicia interviene, Dios mío, hay mucha sabiduría. Y así todos los que estamos aquí, ¿verdad? Que somos fuertes en algo. Entonces también igual bendigo tu vida porque estás pendiente de nosotros, de lo que pasa, como cuando dices, hey, no se olviden de orar de este, del otro y del otro. O sea, uno dice, ah, ¿verdad? Ay, Dios mío, hay que estás como que aclarando esa mente de nosotros, ¿verdad? Entonces, somos una familia, mis hijos no son iguales, mis nietos no son iguales, todos somos distintos, pero cada uno tenemos una bendición muy linda y que tenemos que desarrollar, porque en otra área no vamos a funcionar igual, no fuimos llamados a eso. Entonces, no es que no puedas hacer una enseñanza, claro que sí, todos estamos llamados porque Dios te da una revelación y tú no los puedes enseñar, eso, claro que sí, pero cada uno tiene un fuerte, ¿verdad? Entonces quería como que agregar un poquito a eso para que no nos sintamos mal si no enseñamos como Raimi, como Pablo, Dios mío, no nos sintamos mal, porque tenemos una fortaleza que a lo mejor ellos no tienen. Entonces nos ayudamos mutuamente, pues. Quería agregar eso. Amén. Amén. La escritura dice que a unos instituyó maestros, a otros. Entonces, nadie se puede sentir mal, hermanita, porque, o menos espiritual, o menos cercana a Dios, porque no se le da al entender un tema como a otro, porque posiblemente a vos Dios te pone para otra misión, como ser pastora. Es decir, ser pastor, recuerden que no es agarrar un micrófono y enseñar ni recoger un diezmo. Ser pastor es cuidar a una oveja. Ser pastor es estar pendiente de la hermanita Alicia, de ver cómo sigue. Ser pastor es ir donde la vecina y es ir a curarle la patita a la oveja que se le rompió. Eso es ser un pastor. Un pastor es el que cuida. Un maestro es otra cosa. ¿Ok? Entonces, el concepto de pastor que tiene el cristianismo está errado. No es así. Porque de hecho ahora los pastores tienen una frase que dice que son bodegueros, no bodegas. Entonces, que las ovejas no me vengan a cargar con sus problemas, porque yo no, esa no, o sea, la misión de ellos ahora es enseñar en un púlpito y que los vean y unos más, otros menos, unos con más humildad, otros con nada, de todo hay, pero en realidad el pastor es el que cuida a la oveja, que le echa aceitito, el que la sana, el que hace lo que hizo el samaritano con el que iba de camino y lo golpearon. Entonces, por ahí, hermana, es eso, que algunos tienen unos dones que otros no. Y eso, hermana, tiene mucho que ver con la forma en que somos en todo. Es decir, hay personas, y usted lo puede ver recordar en la universidad o en el colegio, habían personas que agarraban todo en el aire y al otro día le podían estar explicando a sus compañeros lo que recibió el profesor y los otros no había forma de que entendieran porque son diferentes. O sea, no es que uno esté mal y el otro esté bien, es que son diferentes. Hay gente que entiende muy rápido, que capta, y hay gente más intelectual que otra, y eso ayuda también en la escritura, hermana. O sea, hay cosas que están las que Dios revela y hay otras cosas que es porque hay gente que es más intelectual que otra. O sea, y hay gente que yo no la puedo seguir, simplemente no la puedo seguir. Yo con el hebreo tengo un problema. Nunca me interesó aprenderlo. De hecho, ustedes se acuerdan cuando estábamos en otro lugar que habían clases, yo nunca estuve en ninguna. Este,
Porque yo, digamos, en lo personal creo que no es indispensable para usted entender la escritura saber hebreo. No lo creo. Para eso tenemos Strong con traducciones y todo. Pero de verdad se me hacía muy complicado, muy difícil. Entonces, posiblemente alguno de ustedes agarró algo de hebreo que yo no hubiera agarrado porque a mí se me hizo complicadísimo ver esos signos raros que no entiendo nada. Entonces, son formas, es decir, tal vez usted es muy carga para los idiomas, usted es muy buena para lo otro y yo no. Entonces, yo eso lo he escuchado mucho, hermanita Carmenza, y nadie se sienta mal, ni crea que es que Dios lo tiene ahí en la esquina con orejas de burro y no le quiere revelar cosas. Es que hay roles, hay cosas como un cuerpo que somos, ¿verdad? El ojo es para ver, el oído es para escuchar, la boca para hablar, y no todos somos todo lo que forma el cuerpo de Mashiach, ¿verdad? Eso era. ¿Alguien quiere decir algo más o preguntar o lo que sea antes Y de ir? de hecho, cuando habla del cuerpo de Mashiach, lo hacen referencia a eso. Dice algo alegórico como que referente, como que la mano izquierda le va a decir a la derecha esto. Algo, dice algo como por ahí, en el sentido de que son manos. Y bueno, en este cuerpo, tal cual, cada quien tiene su función. Hay cosas que el pie no puede hacer que la mano sí, y viceversa. Entonces, el detalle es que siempre algo uno tiene que hacer, algo uno tiene que hacer. Y es como el hermano Pablo dice, uno puede ser muy diestro en una área, pero en otra área no es tan diestro. A veces el otro quizás dirá, wow, pero quizás el hermano es muy diestro en alguna cosa y a veces uno no se da cuenta que quizás ese es el más débil. O sea, son cosas, mis hermanos, que quizás yo no llegue a tener la fortaleza que tiene una hermana que no tiene la capacidad de dar la enseñanza que yo doy. Y uno dirá, caramba, pero ¿cómo es posible? Hermanos, así es. A veces uno es fuerte en un área, pero en otra es extremadamente débil. Quizás usted, aunque no tiene una capacidad en algo, pero quizás es fuerte. Yo quizás que tengo la capacidad de hacer algo específico, pero soy débil, soy muy sensible, me dejo arrastrar muy fácil o cualquier viento me puede llevar. Entonces, al final de cuentas, todos tenemos algo, mis hermanos, todos tenemos algo y lo importante es que estamos aquí como familia y que las enseñanzas no son de uno, sino que son de todos. Cuando el hermano Pablo da una enseñanza a Alex Mar y yo, el que sea, mis hermanos, esto no es personal, esto es de todos. O sea, que es una enseñanza de la cual se puede apoderar a Alicia, se puede apoderar a Mari, se puede apoderar a Alex. El que sea, se apodera de esta enseñanza. Esta enseñanza no tiene un autor, esta enseñanza es de los hermanos. Esta enseñanza es del que la quiera proyectar, del que la quiera transmitir. Así sea, darla tal cual como se dio. Mis hermanos, el único autor de esto es Yahweh. Esto no es de nosotros. Así que como no es de nosotros, la gloria y la honra siempre será de Yahweh. Es su palabra y por su misericordia, Él nos permite verla de la manera que le estamos viendo. No como el mundo la ve, sino totalmente distinta. Así que sintámonos regocijados, gozosos, porque estamos en el ojo de Yahweh. El hecho de que veamos estas cosas yo siempre digo que indica una sola cosa. Yahweh ha tenido misericordia de nosotros y por su gracia podemos ver todo esto, mis hermanos. Con tanta ceguera y tanta confusión que hay en este mundo, usted poder ver esto es un pleno indicativo de que Yahweh nos ama, tiene misericordia, nos ha revelado su luz y bueno, hay que sentirse regocijado y gozosos con eso, mis hermanos. Claro que sí. Amén.